Te voy a explicar con un solo ejercicio, sí, con un solo ejercicio, la manera de calcular el perímetro de un triángulo de manera muy sencilla. Anteriormente habíamos visto cómo calcular el área y el perímetro de un círculo. Por aquí te voy a estar dejando esos videos. Al final de este video te voy a explicar algo que te va a servir muchísimo para calcular el perímetro de cualquier triángulo. Así que te espero hasta el final de este video. ¡Qué buen servicio! Recordemos cuáles son los elementos de un triángulo. Aquí tenemos un triángulo tiene tres lados que son estos. Y para que lo veamos de una manera más sencilla, los lados serían estos. ¿Qué más tiene un triángulo? También tenemos tres vértices en un triángulo que son las uniones de dos lados, por ejemplo, este y este otro. ¿Qué más tenemos en un triángulo? Tres ángulos, pero nos vamos a enfocar en los lados de un triángulo. Para calcular el perímetro de un triángulo tenemos la siguiente fórmula. Perímetro es igual al lado A más el lado B más el lado C. O también la tenemos como perímetro es igual a lado más lado más lado. Si te fijas, en ambas fórmulas tenemos la suma de tres lados, es decir, la suma de los tres lados de cualquier triángulo que tengamos. ¿Y qué es el perímetro? Es tan sencillo como la suma de sus tres lados. Por ejemplo, este podría ser el lado A, este podría ser el lado B y este el lado C. Realmente no importa tanto el orden, debemos asegurarnos que estamos sumando los tres lados. El perímetro de un triángulo se mide en unidades de longitud, es decir, por ejemplo, el milímetro, el centímetro, el metro, el kilómetro. Comúnmente las unidades que nos dan en nuestra tarea son en milímetros, centímetros, metros o kilómetros. Para que entendamos mejor qué es el perímetro, aquí tenemos el lado A. Si ese lado A lo traemos exactamente con la misma longitud a esta parte, luego tenemos el lado B, que sería todo esto, y lo traemos a la par del lado A, y por último tenemos el lado C, que sería toda esta longitud, y lo traemos a la par del lado B, y colocamos una regla que tenemos en casa, tendríamos el perímetro de nuestro triángulo. Al juntar los tres lados de manera consecutiva, estamos sumando el perímetro de un triángulo. Otra manera sería la siguiente: colocamos una regla en el lado C, la misma regla en el lado B y la misma regla en el lado A. Al final sumamos todas las medidas que hemos obtenido, que nada más van a ser 3. Pero si somos honestos, esto no lo hacemos en nuestra tarea. Entonces te voy a explicar de manera sencilla cómo calcular el perímetro de un triángulo. Perímetro es igual a la longitud del lado A más la longitud del lado B más la longitud del lado C, es decir, el largo de cada uno de sus lados. Este triángulo tiene 5 centímetros en un lado, 5 centímetros en otro lado y 4 centímetros en el tercer lado. Vamos a sustituir datos en nuestra fórmula. Ya no vamos a escribir lado A. Podemos tomar como lado A cualquiera de los datos que nos da el triángulo. Entonces hacemos lo siguiente. Yo voy a tomar este lado como mi lado A. Ya no voy a escribir A. En vez de escribir la letra A, voy a sustituir y escribo 5 centímetros. El más es de la fórmula, así que no lo vamos a cambiar, solo lo vamos a copiar. Más la longitud del lado B. Puedo tomar cualquiera de los otros dos que me quedan. Yo voy a tomar este y ya no voy a escribir la letra B, sino voy a sustituirla por el valor que tiene, que sería en este caso 5 centímetros. Más, si te fijas en la fórmula tenemos dos signos más, el lado C, que es el único que me queda, y en vez de escribir la letra C, la sustituyo por su valor, que sería 4 centímetros. Si nosotros hacemos este cálculo mentalmente o en la calculadora, que ahorita nos vamos a apoyar de ella, tenemos 5 centímetros más 5 centímetros más 4 centímetros, esto es igual a 14 centímetros. Y ya hemos calculado el perímetro de nuestro triángulo así de fácil, sumando nuestros tres lados. Y aquí viene lo que quería explicarte. ¿Qué pasa cuando tenemos un triángulo equilátero y solo me dan la longitud de un lado? El triángulo equilátero tiene la misma longitud en sus tres lados. Podríamos sumar 3 centímetros más 3 centímetros más 3 centímetros. Esto sería igual a 9 centímetros. ¿Qué pasa si nos dan un triángulo isósceles? Recordemos que la característica del triángulo isósceles es que dos de sus lados son iguales.
Así que ya conozco que un lado es igual a 5 centímetros, otro lado es igual a 1 centímetro, entonces concluyo que el otro lado que no me da el problema es igual a 5 centímetros porque es un triángulo isósceles. Y aplicamos la fórmula 5 centímetros más 5 centímetros más 1 centímetro que miden nuestros tres lados. Algunos centímetros más tarde. Esto es igual a 11 centímetros. Y aquí tenemos el triángulo escaleno. Y si recordamos, la característica del triángulo escaleno es que ninguno de sus lados tiene la misma longitud. Vamos a aplicar la fórmula y quedaría como perímetro es igual a 6 centímetros más 4 centímetros más 3 centímetros. Y tenemos como resultado que el perímetro de este triángulo escaleno es igual a 13 centímetros. Así que no nos asustemos si no nos dan todos los datos en el cálculo del perímetro de nuestro triángulo. Tengo miedo. Debemos remitirnos a observar si es un triángulo equilátero o es un triángulo isósceles o tenemos un triángulo escaleno. Y así de fácil podemos calcular el perímetro de un triángulo sumando sus tres lados.